y Alejandra Solano, directora de la electricidad. Esta charla, nuestro tutor académico pues, fue el doctor Jeff González Giraldo, especialista en psiquiatría de la Universidad de Rosario, psiquiatra de adicciones y patología dual del Hospital Valdez de Barcelona, docente de psiquiatría de la Universidad de Rosario y psiquiatra de adicciones y salud. Entonces, muchas gracias y pues puede iniciar. Hola a todos, muchas gracias Pau por la presentación. Entonces vamos a comenzar el día de hoy con el tema de chemsex. Esta es un poco de la bibliografía que utilizamos para la revisión y ya para entrar un poco sobre el tema, lo primero que queríamos hacer era pues establecer qué es chemsex o chemsex. Y nos vamos a dar cuenta que ya va a existir algo conocido como el uso sexualizado de las sustancias, que va a ser el uso de cualquier tipo de sustancia psicoactiva en el contexto del sexo. Pero nos vamos a dar cuenta que chemsex va a ser una entidad como un subgrupo o un tipo específico del uso sexualizado de sustancias que va a ser específico en las personas, más que todo los gays, aunque incluye alguna literatura también en la comunidad bisexual. Entonces, ¿de dónde surge este término o qué quiere decir chemsex? Se dice que surgió inicialmente más o menos en los 90 en la comunidad gay de lo que sería Londres, en donde ellos empezaron a utilizar la palabra chem para referirse a través de mensajes de texto o llamadas con sus dealers, ya que lo que ellos comentan es que toda esta, al inicio de toda esta en este uso sexualizado de sustancias y al introducir todo lo que serían los cosas electrónicos, lo que se dieron cuenta es que pues no estaban muy seguros de cómo era la seguridad dentro de el uso o lo que se escribía a través de estos, entonces preferían utilizar algunas palabras como claves o códigos, eufemismos, entre ellos para poder comunicarse con sus dealers. Así fue que surgió inicialmente la palabra camp. El autor David Stewart habla específicamente de que este término nace como tal en la comunidad gay de Londres y se establece en el 2001. ¿A qué se refieren con chemsex? Se dice que es al consumo voluntario de ciertas sustancias, tanto psicoactivas como no psicoactivas, en el contexto de relaciones sexuales con la intención de facilitar y o mejorar los encuentros sexuales mayormente entre hombres que tienen sexo con otros hombres, es decir, de la comunidad gay. Esa fue la última definición que establecieron en el Foro Europeo sobre Chemsex que se realizó en París del 2019. Un poco en cuanto a la historia de el uso de la palabra chemsex, se dice que esa comunidad gay empezó a utilizar el término chem para referirse principalmente a las metanfetaminas y al GBL, y posterior a ello, al crearse la comunidad de gente que estaba utilizando chems para el sexo, ellos empezaron a denominar como el chemsex group. Ahí se dice que surgió la primera vez esta palabra de chemsex como la unión de chemical sex y lo empezaron a utilizar entre ellos. Esta se empezó a difundir, por así decirlo, en 1999 cuando se introdujo en la época o en el momento en el que se encontraban la aplicación para citas o para hookups, que se volvería posteriormente más que todo para hookups de Gaydar. Después de que pues esta palabra se empezó a difundir en Gaydar, se dice que ya se catapultó el término como tal y por eso se dicen que se estableció más o menos en 2001 dentro de la comunidad. Entonces, hablando un poquito de los chems, como ya les dije anteriormente, era el eufemismo que utilizaban ellos para comunicarse por teléfono o por texto con los traficantes de drogas. Se dice que en ese momento los traficantes no iban a ser el clásico dealer al que nosotros nos imaginamos cuando hablamos de traficantes de drogas, sino que en ese momento, por las condiciones específicas de el mercado de drogas, por así decirlo, en la comunidad de Londres, ellos iban a recurrir más que todo a personas como azafatas o algunas personas que pudieran viajar a Estados Unidos para conseguir estas drogas porque era muchísimo más fácil conseguir las sustancias en este país. Se dice que más o menos en los 90, incluso en las sex shop, especialmente las de Soho, iban a, pues, a comercializar estos chems
al igual que comercializaban los juguetes o algunos videos de contenido pornográfico. ¿Qué es lo que las hace especiales? Es que a diferencia de las otras drogas que uno consideraría que pues se utilizan comúnmente asociadas al sexo, como sería el éxtasis, MDMA, a veces la marihuana, el alcohol, estas no iban a dar ese high empatizante que es muy característico del MDMA, sino que iban a dar un high desinhibitorio que era algo que buscaba mucho en la comunidad gay por el mindset específico con el que buscaban entrar o empezar a involucrarse en este fenómeno del chemsex. Cuando les digo el mindset, me refiero a que se dice que por los fenómenos culturales que han influido en el disfrute, por así decirlo, del sexo homosexual, ellos tuvieron que recurrir, o algunos de ellos recurrieron a prácticas que sirvieran para desinhibir y para mejorar los encuentros sexuales por algunas situaciones que les provocaban un poco de estrés. Entonces, entre las situaciones que les comento que les provocaban un poco de estrés y por lo cual relacionan más que todo el chemsex a esta comunidad gay, es que ellos iban a tener una actitud o la sociedad iba a tener una actitud específica hacia la comunidad gay y hacia el sexo no heterosexual que los podía hacerse sentir un poco como en desacuerdo o sentirse mal por las prácticas sexuales que estaban llevando, por lo tanto estaban buscando maneras para disminuir esa preocupación al momento de involucrarse con el sexo. Se dice que el estigma que se creó por la epidemia del VIH y SIDA contribuyó a esto, el bullying crónico que estaba presentando la comunidad LGTBI, la presión por pares dentro de la comunidad LGTBI que ya estaba empezando a utilizar chemsex para sus encuentros sexuales, en donde pues por presión de pares ellos preferían empezar a involucrarse en todo este mundo, la importancia de las actividades compartidas que había entre esta comunidad, la aparición de las tecnologías gay, especialmente las apps de hookup, como les dije, la de Gaydar, y los saunas, y la disponibilidad de camps dentro de la comunidad, la facilidad de conseguirlo a través de las sex shops o incluso en las mismas apps, la facilidad de conseguir un dealer, por así decirlo. Dentro de ellos nos dicen que hay un perfil común, por así decirlo, en las personas que se involucran en el chemsex, ya que para las personas que entran esto va a ser más que solo involucrar drogas y sexo. Lo que escribe David Stewart es que normalmente como el perfil común en el chemsex va a ser un hombre gay que esté soltero, puede estar entre 25 a 35 a 45 años, pero más que todo se presentan las personas mayores de 30 años que van a tener un trabajo estable y un alto grado de escolaridad. ¿Por qué se produce esto o por qué se vio eso al inicio? Esto se debe porque en los comienzos de el chemsex era muy caro conseguir las metanfetaminas o las otras sustancias involucradas, entonces pues era más común para las personas de clase alta que tuvieron un trabajo estable poder conseguirlas. Otra cosa que se ha visto muy relacionada es los pacientes o las personas que son HSH, que tienen sexo con otros hombres, que tienen conocimiento de que son VIH positivos y que están tomando terapia antirretroviral, que usen drogas para chemsex. ¿Por qué se ha visto esto? Un poco por el minority stress, que va a ser como todas esas conductas o prejuicios que se tenía frente a la comunidad gay, frente al sexo pues homosexual y el estigma de las personas con VIH y SIDA. Y también porque estas personas sentían que estaban disminuyendo como su rendimiento sexual asociado pues a la condición de la enfermedad y al uso de las terapias antirretrovirales. Entonces, para hablar un poco de epidemiología del chemsex, nos vamos a dar cuenta de que se han realizado varios estudios, más que todo en las comunidades de Europa, en donde han encontrado una prevalencia alta en las personas que practican chemsex. Un estudio que fue conducido en pacientes hombres que tienen sexo con hombres, en Ámsterdam se vio que el 30,6% de las personas que respondieron al estudio comentaron que pues practicaban chemsex. En Noruega se dice que más o menos el 17% de estas personas reportaron haber usado alguna sustancia psicoactiva en los últimos años.
Luego, en Estados Unidos se realizó una encuesta nacional sobre el uso de las drogas y la salud, en donde lo que se encontró fue que los hombres homosexuales estaban en mayor riesgo a el consumo de sustancias psicoactivas, especialmente la marihuana, el éxtasis, la cocaína y las metanfetaminas. En cuanto a los chems, se ha visto que las sustancias mayormente utilizadas por esta comunidad van a ser el GHB, el GBL y la cocaína, aunque también se describieron pacientes que utilizaban metanfetaminas, mefedronas y ketamina. Se ha visto que principalmente se utilizaba en sociedades europeas en su inicio como tal, pues por lo que la práctica como tal se empezó a desarrollar o a surgir como algo establecido en Londres. Y en el último estudio que realizaron se vio que en las principales ciudades europeas en donde se practicaba más chemsex era en Brighton, Manchester y Londres. Entonces, adicionalmente, frente a lo que sería la vida sexual con chemsex, en un estudio que realizó Hibbert, identificó que el 83% de los pacientes, de las personas que tenían hombres, sexo con hombre, practicaban chemsex y estaban satisfechos con sus vidas sexuales y se sentían en pleno control, pues tanto del consumo como del el consumo junto con sus vidas sexuales. Y en otros estudios, encontraron que en realidad las personas que estaban involucradas o estaban utilizando chemsex tenían menores niveles de bienestar sexual y satisfacción de la vida y habían visto que tenían niveles de estrés más altos. Entonces, lo que se ha visto es que dentro de los estudios que han realizado hay opiniones o conclusiones diversas frente a cómo se sienten las personas frente a su consumo cuando está relacionado con el chemsex. Para los factores de riesgo nos vamos a dar cuenta de que van a describir principalmente tipos de personalidad o condiciones como el ambiente. Dentro de la personalidad se dice que lo que más se ha asociado son rasgos de personalidad que sean muy impulsivos. eh, Se ha visto también que las preferencias sexuales no aceptables como lo que antes eran las preferencias sexuales dentro de la comunidad LGTBI, se asociaban pues a tener un factor de riesgo a involucrarse con el chemsex, sensación de culpa, experiencias sexuales previas con chemsex que hacían que fuera más factible que volvieran a recurrir en la práctica, haber estado en fiestas sexuales que involucraran estas sustancias y pacientes que cursaban con depresión. Adicionalmente, han descrito 6 mecanismos que promueven como involucrarse en un comportamiento de chemsex. Entre ellos está lidiar con emociones dolorosas y con estrés, aquellos que normalizan y minimizan los riesgos asociados al uso de drogas en el contexto sexual, aquellos que sucumben a la presión social o que prefieren satisfacer la necesidad de pertenecer por lo que sus amigos están utilizando los chems y ellos, pues por la presión social deciden continuar, la creciente intimidad o vínculo que se vio después del consumo de los chems por todo ese high desinhibitorio que les comentaba, el aumento del rendimiento sexual y del funcionamiento, especialmente pues en los pacientes que presentaban VIH y que estaban tomando terapia antirretroviral y la sensación de desinhibición que presentaban posterior al consumo. Listo. Listo. Entonces Entonces pasamos a pasamos la... al apartado de neurobiología del sexo. Y aquí lo primero que vamos a abordar son dos términos distintos, los cuales son el deseo sexual y la excitación sexual. En cuanto al deseo sexual, va a ser el interés en objetos o experiencias sexuales. Entonces, cosas como la frecuencia de pensamientos sexuales, fantasías, sueños, deseos e interés en iniciar o entrañar pues un acto sexual. En el caso de la excitación sexual, tenemos que es la excitación sexual fisiológica masculina, que va a implicar la regulación de la hemodinámica del pene, que es dependiente de una señal proveniente del sistema nervioso central y periférico, y acciones complejas mediadas por neurotransmisores, agentes vasoactivos y factores endocrinos. Entonces, si pasamos la diapositiva. Listo. Si pasamos la diapositiva, vamos a ver que todo va a iniciar con la relajación del músculo liso mediada por nervios autónomos, eh, pues del pene, que va a dar una liberación de óxido nítrico. En cuanto a la liberación del óxido nítrico,
Este también va a estimular la activación de GTP a GMP, el cambio, a través de la enzima guanilato ciclasa, que va a producir la reducción de la resistencia vascular de cuerpos eréctiles y un mejor funcionamiento de este óxido nítrico que ya había sido liberado. Después de este, vamos a tener el atrapamiento de la sangre dentro del pene, por lo que pues, los músculos y los cuerpos cavernosos están relajados. En esta van a entrar toda la sangre y van a producir como tal la erección. Y por último, al momento del orgasmo, se va a liberar noradrenalina y catecolaminas, que van a llevar a la detumescencia. Entonces, esto va a producir la flacidez del pene. Eh, Como tal, el control de la acción del pene va a estar controlada por centros localizados en regiones lumbosacras y toracolumbares de la médula espinal. Los estímulos van a provenir de los núcleos periféricos y de los supraespinales. Y bueno, listo. Entonces pasamos a los factores endocrinos de la neurobiología del sexo. Entonces, lo primero que vamos a tener son andrógenos. En los andrógenos tenemos la testosterona. Y lo que se ha visto es que en niños y adolescentes, sí, digamos que es un predictor del deseo sexual, de qué tan grande pues, es este deseo sexual. Pero a medida que se crece, los niveles de testosterona van a dejar de ser tan sugestivos frente a esta situación. Después vamos a tener los estrógenos, que pues siendo una hormona que muchas veces asociamos más a mujeres y pues todo este tipo de cosas va a asociarse a la pérdida del deseo sexual y es justamente por eso que muchas veces vemos que en algunos países se utilizan estrógenos eh, para los abusadores sexuales. Vamos a tener la progesterona, que aún no se tiene tanto conocimiento de de lo que podría producir, pero parece que disminuye la libido del hombre. En cuanto a la prolactina, que muchas veces también se asocia a estadios de estrés, también disminuye el interés sexual, que pues ahorita lo vamos a ver mejor con el cortisol. La oxitocina, en su caso, vamos a ver que aumenta los niveles durante el acto sexual y el orgasmo. Y los niveles de oxitocina van a predecir la intensidad del mismo. Eh, Siguiente a esto, vamos a tener el cortisol, que se asocia, como ya les dije, a estadios de estrés. Por eso que muchas veces escuchamos que en momentos de estrés es muy probable que el hombre no pueda tener una erección. Es justamente porque el cortisol va a aumentar los niveles de corticotropina, que va a disminuir la libido y pues como tal va a ser más complicado que se llegue a la erección. Y por último, las feromonas, que son unas sustancias que han sido ampliamente investigadas en los últimos años. Y pues se ha tenido también la incertidumbre si los humanos tienen o no feromonas. Hoy en día, pues justamente, por ejemplo, en mujeres se asocian eh, a la sincronización del ciclo menstrual. Por ejemplo, las mujeres que viven juntas, pues van a tener una sincronización de este mismo ciclo. Y también, pues, puede estimular el deseo sexual en la pareja. Entonces, vamos a ver que las feromonas se secretan en glándulas anales, en la orina, en los senos y en la boca. Si quieres, continúa. Listo. Entonces, por otro lado, vamos a tener neurotransmisores y neuropéptidos. El primero que vamos a tener, pues, es el óxido nítrico. Pues de esto un poco ya hemos hablado. Entonces vamos a tener el estímulo sexual proveniente pues, del cerebro, que va a producir la liberación de óxido nítrico em, como tal pues dentro del pene. Y este va a actuar a nivel nervioso y vascular, produciendo pues su vasodilatación. Aquí se va a liberar GTP,
que va a ser transformado por la enzima guanilato ciclasa a CGMP. Y esta, em, pues, va a provocar como tal la erección a través, pues, de una mayor vasodilatación y un atrapamiento de la sangre, como ya lo habíamos visto. Por otro lado, vamos a tener otra enzima que es la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa, y va a ser el blanco de algunas de las drogas que vamos a ver después, pues va a producir la inhibición pues de la erección a través de la inhibición como tal del GMP. Listo. Entonces, pasando a los neurotransmisores, a otros neurotransmisores, vamos a tener la serotonina, la dopamina y la epinefrina. En cuanto a la serotonina, pues se ha visto que hay dos receptores y esta ha sido posible estudiar gracias a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Se ha visto que a bajas dosis, estas aumentan el funcionamiento y facilitan el funcionamiento sexual a bajas dosis activando el receptor serotonina 1A, mientras que a altas dosis, y usualmente las dosis terapéuticas de depresión, van a tener como target pues, el receptor serotonina 2, que va a perjudicar el funcionamiento sexual. En este caso, eh, va a dificultar la erección. Vamos a tener la dopamina, que por otro lado aumenta el deseo sexual. Eso se ha podido comprobar a través de fármacos como levodopa y apomorfina. Y por otro lado, también se ha visto que con la cocaína a dosis bajas también se puede aumentar la actividad dopaminérgica, bloqueando el autorreceptor presináptico y va a terminar aumentando también el placer sexual. Pero un consumo constante y crónico de cocaína, en cambio, va a producir el efecto contrario por una regulación al alta. Y por otro lado, tenemos el haloperidol y antipsicóticos que pues inhiben como tal las vías de dopaminas, disminuyendo el deseo sexual. Por otro lado, vamos a tener la epinefrina, em, en donde vemos que la actividad arenérgica va a jugar un rol fundamental manteniendo el pene en un estado flácido y la detumescencia. Entonces, tenemos que los receptores alfa-1 adrenérgicos han sido encontrados en el tejido del pene y pues el bloqueo de estos produce erecciones, justamente porque pues es la noradrenalina la que como tal va a llegar a causar la detumescencia del pene. ¿Quieres continuar? Listo. Por otro lado, vamos a tener la norepinefrina, que aumenta durante la actividad sexual en los hombres, se correlaciona con la masturbación y la actividad sexual y aumenta 12 veces en el orgasmo. Y justamente, pues también va a producir la detumescencia del pene. Vamos a tener la acetilcolina, que está implicada en la erección del pene, ya que la erección ocurre cuando el músculo liso del cuerpo cavernoso se relaja, permitiendo aumentar el flujo sanguíneo en el tejido. Y por último, vamos a tener la histamina, que está también en investigación y, pues se está encontrando qué correlaciones tiene, pero lo que se tiene en mente es que el antagonismo de H2 causa una pérdida de libido y falla eréctil cuando la histamina pues es inyectada en el pene, en cambio va a producir una erección. Entonces, aún no se tiene tanto conocimiento de lo que puede causar. Y bueno, siguiente. Listo. Aquí vamos a tener pues las implicaciones del sistema nervioso central. En cuanto a regiones del tronco encefálico, pues vamos a tener que el núcleo paragigantocelular se proyecta directamente a las neuronas eferentes pélvicas y las interneuronas en la médula espinal lumbosacra, y pues ha sido identificada como estructura importante para el orgasmo en ambos sexos. Se ha visto que las lesiones en esta área pueden suprimir la inhibición tónica y pues la respuesta similar al clímax. En cuanto al núcleo pálido del RAFE, la región magna y la parapiramidal se proyectan a la región lumbosacra de la médula espinal.
Y por último, la sustancia gris periacueductal del mesencéfalo actúa como un centro de parada para los estímulos sexualmente relevantes. Pasando al hipotálamo, se ha visto que las lesiones en el área medial preóptica, que pues es un área que tiene conexiones altamente esparcidas por todo el sistema límbico y el tronco encefálico, puede dañar el comportamiento copulatorio masculino, ya que causa la inhabilidad de reconocer a la pareja sexual. Las neuronas en el núcleo paraventricular que están relacionadas a estas, pues pueden provocar la erección del pene y durante el orgasmo la oxitocina del núcleo paraventricular es secretada pues desde la pituitaria posterior al torrente sanguíneo. Y por último, vamos a tener el prosencéfalo, en donde vamos a tener que la amígdala medial va a jugar un rol en el control de la motivación sexual del hombre. La estimulación eléctrica del hipocampo se ha reportado como un activador de erecciones del pene y la estimulación de la región septal se ha asociado con reportes de orgasmos. También se ha visto que hay un aumento del flujo sanguíneo en la corteza prefrontal derecha en hombres diestros en el momento del acto sexual y que durante la excitación se activa la corteza temporal inferior bilateralmente, que es el área de asociación visual. También se va a activar la ínsula derecha y la corteza frontal inferior derecha, que son pues, las áreas paralímbicas relacionadas a procesos de información altamente sensoriales. Listo. Si quieres, continúa. Ahora, vamos a pasar a las sustancias Chemsex. Entonces, vamos a tener tres tipos de sustancias. Vamos a tener las estimulantes, eh, que se utilizan antes o durante el acto sexual y pues van a maximizar el rendimiento y la excitación sexual. Eh, También se pueden utilizar en el SLAM, que es el uso de este tipo de drogas de forma intravenosa antes o durante el acto sexual. Y en estas vamos a encontrar las metanfetaminas, la mefedrona, el MDMA y la cocaína. En cuanto a los agentes desinhibidores que van a provocar una mayor relajación al momento del acto, vamos a tener el GHB y lo que es un metabolito activo, el GBL. Entonces, el ácido gamma hidroxibutírico y la gamma butirolactona. Eh, por otro lado, vamos a tener agentes para disfunción eréctil que pues son comerciales, o sea, no son ilegales o como tal no han sido alterados por pues, cuestiones de llegada a la calle o cosas por el estilo. Por lo tanto, vamos a tener el famoso Viagra, que pues en términos, pues su compuesto activo va a ser el sildenafil, y el Cialis, que es el Tadalafil. Digamos que el Tadalafil es un poco más nuevo y se utiliza más que todo el sildenafil. ¿Quieres continuar? Listo. Entonces, en cuanto al ácido gamma hidroxibutírico y su metabolito activo, la gamma butirolactona, vemos que es un depresor del sistema nervioso central potente que actúa como precursor y metabolito del neurotransmisor inhibitorio GABA. Es frecuentemente encontrado pues, durante como examinaciones forenses en pacientes fallecidos durante los actos sexuales. El GBL va a ser considerado como más potente que el GHB debido a su absorción rápida, gracias a sus propiedades lipofílicas y una mayor disponibilidad con una mayor duración de la acción. Vamos a tener que, pues, tanto GHB como GBL pues, van a interactuar con la transmisión GABAérgica eh, como agonistas GABA-B. Entonces vamos a tener que la activación de GABA promueve la entrada de iones de cloro y la polarización de la membrana neuronal y su inhibición, mientras que la GABA-B produce potenciales lentos por canales de potasio. Entonces lo primero que va a producir es una inhibición de dopamina, pero justamente por esta acción en GABA-B de la nada se van a empezar a producir potenciales lentos que van a acumular la dopamina y se va a empezar a aumentar los niveles de dopamina en el cuerpo. Las intenciones de consumir estas sustancias son un boost de energía, justamente por la liberación de la dopamina, eh, pues facilitar la relajación muscular y con esto también pues la erección y aumentar la propia seguridad.
se ha visto que la dopamina está implicada pues en estos procesos de recompensa. Por lo tanto, pues muchos de estas personas son personas que se sienten inseguras, son personas que se sienten atacadas. eh, Muchos pues tienen miedo de contagiarse de enfermedades de transmisión sexual. Por lo tanto, pues necesitan estas sustancias para poder sentirse más tranquilos. Eh, y bueno, si quieres continuar. Entonces, digamos que según la dosis vamos a tener diferentes efectos. Entonces, las dosis bajas, pues, pueden causar la relajación, pues, el aumento en la seguridad, causando, pues, pues, un aumento como en em, en la sociabilidad del paciente. Em, y pues como tal no vamos a tener tantas alteraciones físicas como pueden pasar en las dosis medias y las altas dosis, o en el caso en el que se llegue como tal a una intoxicación. Em, entonces, también vamos a tener que, pues, en las intoxicaciones se pueden acompañar de convulsiones, amnesia, bradicardia, depresión cardiorrespiratoria, coma y pues un colapso cardiorrespiratorio. En las dosis medias, pues sabemos que es donde se alcanza pues el máximo de esta relajación, en donde vamos a tener pues toda la seguridad mucho más aumentada y donde vamos a ver pues mayores efectos durante el acto sexual. Listo. Entonces, ahora vamos a pasar a la mefedrona, que pues recae en la categoría de drogas de diseñador y es estructuralmente parecida a la catinona. Em, Su estructura se relaciona a la familia de la fenitilamina y pues es capaz de estimular de forma potente la liberación de dopamina y bloquear su recaptación a través de la interacción con el transportador de dopamina. También pues va a presentar afinidad por varios subtipos de receptores de serotonina, mejorando así las funciones físicas y mentales con efectos emocionales y sociales distintivos. Vamos a tener efectos como euforia, estimulación, elevación del estado del ánimo, aumento de la función mental y pues la estimulación sexual. Em, las intenciones de utilizar estas sustancias son aumentar la excitación sexual, aumentar su longevidad, pues la del acto sexual, facilitar un amplio número de parejas sexuales en una noche, ya que pues usualmente se utiliza en fiestas en donde ocurren orgías y pues para esto, para poder aguantar toda la noche, para poder aguantar varios días teniendo las relaciones y no tener pues el cansancio físico que estos producen, se utiliza esta sustancia. Si quieres, continúa. Listo. Eh, Ahora pasamos a em, a las sustancias chemsex que pues son comercial, o sea, están disponibles comercialmente, como el sildenafil, que pues es el Viagra. Y en este caso, pues comercialmente se utilizan pues para la disfunción eréctil, eh, pues hay médicos que lo recetan, es algo que es bastante normal en la vida cotidiana, sobre todo de adultos mayores. Pero en los jóvenes esta se utiliza justamente para pues, potenciar como tal la erección, contrarrestar los efectos de otras sustancias. Por ejemplo, eh, se conoce que, pues bueno, muchas de las personas pertenecientes a las comunidades LGBTI eh, tienen depresión y consumen, pues, por ejemplo, sertralina. Sabemos que la sertralina pues, puede producir lo que es disfunción eréctil. O muchos de estos tienen VIH, como ya lo habíamos dicho. Entonces, en este caso, pues la utilizan porque los medicamentos que se utilizan en VIH también pues, producen esta disfunción eréctil. También pues va a aumentar la libido pues a unas dosis un poco más altas de las normales, aumentan la autoestima y pues van a disminuir la ansiedad en el acto. Ya dijimos que se puede producir
En este caso vamos a tener que la enzima que pues rompe la unión fosfodiéster en el cuerpo cavernoso, que es la fosfodiesterasa tipo 5, va a ser inhibida. Por lo tanto, vamos a tener pues el CGMP mucho más activo, mucho más presente, en una disponibilidad de este pues mucho mayor, que pues va a llevar a una erección mucho más potente. Eh, entonces, pues por eso se utiliza esta sustancia durante el sexo. Listo. Entonces, ahora pasamos a las metanfetaminas, que también pues, son bastante controversiales, porque pues, es una droga psicoactiva extremadamente adictiva, em, y pues a grandes dosis o pues con un consumo crónico puede producir un daño cerebral, eh, por justamente alteración en la liberación de serotonina y dopamina en los nervios terminales, eh, que va a conducir a gliosis y apoptosis. Pues su mecanismo de acción va a ser un agonista selectivo del receptor TAAR1, eh, en el cual, pues, cuando es activado, aumenta la producción de adenosina monofosfato cíclico e inhibe la recaptación de dopamina, norepinefrina y serotonina a través de la reversión de la dirección de los transportadores. Esto, pues, va a tener propiedades alucinógenas, empatogénicas, que son bastante conocidas en el mundo de las drogas psicodélicas porque pues aumentan como tal la empatía y pues inducen como tal algo así llamado, o algo que pues los consumidores relatan como un amor exorbitante hacia otras personas y pues euforia. Eh, Muchas veces esta se mezcla con otras sustancias, con las que más eh, con las que más se ha reportado su mezcla es con GHB y con meferona, que pues potencia la excitación sexual. Pues las intenciones de utilizarlo es el aumento de la excitación sexual, el aumento del deseo sexual y pues la reducción de la inhibición al momento del acto, que puede ser causada por toda la ansiedad de la cual hemos hablado. ¿Quieres continuar? Y por último, tenemos a los poppers, muy conocidos. También en muchos países son comercializados legalmente. Eh, y esta lo que va a causar pues, es una relajación de los músculos lisos vasculares con un efecto indirecto en el corazón, disminución de la presión arterial, taquicardia refleja y una baja en la actividad del ventrículo izquierdo. Obviamente todo esto va a ocurrir muy rápido, eh, ya que pues, la acción pico va a ocurrir en los primeros 30 segundos y va a durar máximo alrededor de 2 minutos. Eh, pues su administración va a ser una inhalación del vapor del líquido orgánico volatilizado por una mezcla entre unas pastillas y pues un líquido. Eh, y pues su rápido inicio va a causar también la vasodilatación pues, eh, de las paredes pues, vasculares, además de una vasodilatación anal. Por lo tanto, pues va a facilitar el acto sexual entre MSM y pues es una droga bastante conocida porque pues ha estado en el mercado desde los 70s, se popularizó en los 90s en la comunidad LGBTI, eh, y pues nada, digamos que las intenciones justamente, como ya lo dije, pues va a ser facilitar la penetración anal, mejorar la experiencia sexual y pues aumentar el placer al momento del acto sexual. Listo. Entonces, para hablar un poco sobre las motivaciones que se han visto principalmente entre las personas que se involucran en el chemsex, nos vamos a dar cuenta que hay dos principalmente, las entradas en sí mismas o el minority stress. Entonces, en las entradas en sí mismas nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las personas que se involucran en el chemsex lo que van a buscar es intensificar el placer o aumentar la excitación al momento del acto sexual.
También se ha visto que buscan establecer y aumentar el contacto que tengan con otros o por razones conformistas, al ceder a presión de pares, etc. También se ha visto que el sentimiento de culpa que presentan especialmente los hombres HSH, que tienen sexo hombre con hombre, eh, frente al involucrarse en estas dinámicas sexuales, los llevan a buscar algunas sustancias que les ayuden como a inhibir esa sensación de culpa. Y el miedo al rechazo dentro de la misma comunidad, la baja autoestima que pueda presentar algunas de estas personas, la sexualización tan grande que se ha dado al uso de las drogas dentro de la misma comunidad y a la presión social que puedan infundir como los pares hacia ellos. En cuanto al minority stress, se ha visto que fue un término que empezaron a utilizar mucho dentro de la comunidad chemsex, que dice que va a estar principalmente afectado por lo que sería la discriminación y la violencia psicológica que ellos han tenido pues a lo largo de su historia como comunidad. El estrés de ser estigmatizado por actitudes sociales negativas frente a su orientación sexual y a las prácticas sexuales que se presentan entre ellos, asociado a los prejuicios, a los procesos internos que ellos ya manejan de estrés, a la homofobia internacional, internalizada hacia las minorías sexuales, se ha visto que contribuye a que ellos busquen algunas maneras de disminuir todas estas sensaciones tan malas para ellos en ese momento para poder involucrarse pues en una actividad sexual que disfruten. Qué pena, tenía el micrófono apagado. Entonces, hablando de las motivaciones que se han visto que están asociadas al chemsex, lo que nos vamos a dar cuenta es que van a haber principalmente unas centradas en sí mismas y un minority stress. Entonces, en las centradas en sí mismas, lo que principalmente se ha descrito es que estas personas van a buscar intensificar el placer o aumentar la excitación al momento de realizar la práctica sexual. También se ha visto que buscan establecer o aumentar el contacto que tengan con otros a través de involucrarse dentro de grupos que practiquen chemsex o por razones conformistas para pertenecer o como poder fit in dentro de su grupo. También se ha visto que el sentimiento de culpa que presenta esta comunidad cuando tienen pues un hombre sexo con otro hombre ayudan a que ellos busquen otras maneras y dentro de esas maneras se encuentran a los KEMS para poder disminuir esa sensación de culpa que presentan al momento del acto sexual y poder disfrutarlo. Y adicionalmente se ha visto que el miedo al rechazo que puedan presentar al no involucrarse en las mismas prácticas que su grupo, la baja autoestima que puedan presentar algunos de ellos, la sexualización que se ha dado a todas estas sustancias psicoactivas dentro de la comunidad y a la presión pues, de sus pares. Adicionalmente está el concepto de minority stress, que se ha visto muy involucrado en la comunidad que practica chemsex, que principalmente va a ser ese estrés que van a presentar esta comunidad en específico, principalmente por la discriminación y por la violencia psicológica que han presentado pues, a lo largo del tiempo dentro de su grupo social. El estrés a ser estigmatizado por las actitudes sociales negativas que se presentan frente a la orientación sexual o a las prácticas sexuales que se tienen dentro del grupo contribuyen o hacen una parte importante de este minority stress y los prejuicios, los procesos internos de estrés, la homofobia que incluso está internalizada dentro de pues, cada una de estas personas homosexuales hacia las minorías sexuales, ayudan a que ellos busquen una manera de poder relajarse y disfrutar de su acto sexual. Ahora, dentro de dentro de cómo se involucran con el chemsex, se dice que hay como un chemsex journey que tienen todas las personas que ingresan pues a realizar esta práctica. No todas las personas van a avanzar a todas las etapas, por así decirlo, del viaje dentro de chemsex, pero se ha visto que ese es más o menos el camino que tienen las personas que se involucran. Entonces se dice que todo puede empezar pues por algunos eventos adversos que hayan tenido en su infancia, por toda la historia y la connotación social de lo que tiene ser gay, algunos pacientes que pueden tener pues lo que habíamos dicho antes como algunas enfermedades de transmisión sexual como el VIH y SIDA, lo que van a contribuir a que ellos se empiecen a sentir solos con una sensación de vacío crónico, que sería la primera etapa. En eso va a predominar una inhibición que van a tener estas personas tanto
con las relaciones emocionales, como hablando ya como tal en la vida sexual, lo que va a llevar a la siguiente etapa, que va a ser la búsqueda de una conexión. Ellos van a tratar de encontrar una manera para poder disminuir todos esos pensamientos, por así decirlo, negativos que van a presentar frente al sexo, frente a su orientación sexual, frente a sus prácticas sexuales, y dentro de esa búsqueda de conexión, se dice que es muy importante la conexión emocional y especialmente la conexión sexual, que va a ser la siguiente etapa. Cuando ingresan a la etapa de la conexión sexual, se dice que ellos van a buscar lo que sería tratar de desinhibir todas las prácticas sexuales que tienen a través de alguna estrategia. Y dentro de esa estrategia, por la facilidad a través de las aplicaciones sexuales o lo que sería pues ya el consumo de algunas drogas y el inicio con el consumo de alcohol, va a hacer que se involucren en el mundo del chemsex, lo que va a llevar a que ellos traten de realizar una conexión con otras personas y que se intensifiquen las conexiones que ellos ya tienen a través del uso de esas sustancias. Se dice que algunas personas pueden quedar ahí, que pueden considerar que su consumo o cómo se involucran en el mundo del chemsex no va a ser problemático, pero para algunas personas esto se puede volver problemático. Van a tener una incapacidad de disfrutar una relación sexual sin el consumo de los chems van a ocupar la mayor parte de su día, solamente van a estar queriendo consumir más veces a la semana, va a afectar pues a nivel social como tal, entonces eso es lo que ellos denominan como la etapa de chemsex problemático. Y el chemsex problemático no solamente se puede quedar ahí, sino que también puede progresar algunas repercusiones a nivel de la salud, porque nos vamos a dar cuenta, como ya anteriormente dijo Mateo, que al involucrarse con estas sustancias, los pacientes, las personas se empiezan a desinhibir, tienen conductas sexuales que pueden ser conductas sexuales de riesgo, tener múltiples parejas sexuales en una noche, no utilizar el condón, lo cual pues lleva a algunas repercusiones a nivel de la salud. Lo que se ha visto, lo que más se relaciona inicialmente sería que las personas que no se encuentran con alguna infección de transmisión sexual la puedan contraer, ya sea VIH, hepatitis, etcétera, y en algunos casos los pacientes pueden tener problemas de salud mental, que pues posteriormente hablaremos de ellos, e incluso unos pueden llegar a sobredosis. Entonces, dentro de los riesgos del chemsex, eh, obviamente uno de los riesgos más importantes es la posibilidad de desarrollar un trastorno por consumo de sustancia, pero a este riesgo se le van a sumar otros riesgos tanto para la salud mental como para la salud física de todos los practicantes de chemsex. En cuanto a los riesgos de salud mental, nos vamos a dar cuenta que los principales desenlaces que se han visto con las personas que se involucran en el chemsex sería un trastorno por consumo de metanfetamina, el riesgo aumentado que van a presentar para desarrollar psicosis inducida por estas sustancias psicoactivas, que empiecen a desarrollar depresión o que las mismas sustancias o el estilo de vida que están llevando los lleven a desarrollar insomnio. Y en cuanto a los riesgos de salud física, como ya les mencionaba un poco, van a haber riesgos de infección tanto por VIH como hepatitis B, C y otras enfermedades de transmisión sexual, como sería la sífilis, la clamidia y la gonorrea. Dentro de las prácticas o los momentos en donde ellos están involucrados en chemsex, que pueden ser sesiones largas, se dice que van de horas hasta días completos, tienen un alto riesgo de deshidratación, pueden tener hipertermia e incluso pues el desenlace puede ser que haya violencia. Lo que les comentaba de las conductas sexuales de riesgo, en algunos casos pues que se considere un abuso sexual porque no están en la condición para dar un consentimiento, y en sesiones largas y complejas que haya trauma rectal y abrasiones a nivel del pene. Entonces, para hablar un poquito sobre los riesgos de salud mental, nos vamos a dar cuenta que un riesgo importante va a ser el trastorno por consumo de metanfetaminas. ¿Por qué metanfetaminas? Porque como explicaba anteriormente Mateo, va a ser una de las sustancias más adictivas con las que ellos se involucran en el chemsex. Se dice que los síntomas que se pueden exacerbar por el consumo de las metanfetaminas se pueden dividir en tres grandes grupos. Los síntomas psicóticos, principalmente, nos vamos a dar cuenta que tienen más que todo una ideación de tipo persecutorio. En algunos casos, algunos pacientes pueden llegar a presentar incluso alucinaciones, pueden tener síntomas afectivos, más que todo hacia el polo de la depresión, y pueden tener síntomas psicomotores.
Como les comentaba, el riesgo de desarrollar un trastorno por consumo de metanfetaminas es muy alto. ¿Qué es lo que se ha visto en los estudios? Que la transición de un consumo casual a un consumo problemático de metanfetaminas es muy rápida. Se dice que lo que reporta más o menos la literatura es que pueden empezar a tener problemas de consumo a los 50 días del inicio, pues, del consumo de las metanfetaminas y ya pueden desarrollar un trastorno de consumo de sustancias, en este caso metanfetaminas, aproximadamente a los 90 días del consumo. También podemos presentar, como les dije, síntomas de intoxicación aguda o incluso unos pacientes que pueden llegar a presentar sobredosis. En cuanto a los síntomas de intoxicación aguda, vamos a tener disnea, angina, palpitaciones, tos y en algunos casos los pacientes pueden presentar hemoptisis. Y entre las principales complicaciones que van a presentar estos pacientes que consumen metanfetaminas van a ser enfermedades cardiovasculares. Lo que principalmente se ha descrito son casos de ataques cerebrovasculares, principalmente de casos hemorrágicos, muchos pacientes que presentan un infarto, que desarrollan hipertensión pulmonar, pues asociada al consumo de metanfetaminas, que empiezan a desarrollar mucha más aterosclerosis, que se les instaura una arritmia y también se ha descrito en la literatura una cardiomiopatía específica por el consumo de metanfetaminas. Para hablar sobre la psicosis inducida por KEMS, ¿qué es lo que se ha visto? Se ha visto que en los pacientes en las personas que consumen metanfetaminas, principalmente la paranoia y la ansiedad van a ser los síntomas predominantes en ellos. Y se dice que se pueden presentar después de sesiones intensas de KEMS, la que les digo que pueden durar días y que en algunos casos van a necesitar una intervención médica. Se dice que los que practican slam sex, que es lo que anteriormente explicaba Mateo, que es el uso de estos KEMS pero por vía intravenosa, presentan hasta 3 veces más probabilidad de presentar síntomas psicóticos con un OR de 3,37. ¿Cuál es la sintomatología psicótica más común en ellos? Pues como les había dicho antes, sintomatología de ideas delirantes de tipo persecutorio y en algunos casos muy baja la frecuencia, ellos incluso pueden presentar alucinaciones. ¿Qué es lo que se ha visto que contribuye a esto? Se dice que en algunas sustancias, por ejemplo en el cannabis, el desequilibrio en los niveles de dopamina en la corteza prefrontal puede favorecer a esto. En el caso de la cocaína van a haber unas variantes genéticas en el transportador de dopamina y en la cotecolamina metiltransferasa que favorecen a esto. En el caso de las metanfetaminas, que es algo muy común, es por la disregulación en las vías de transmisión del glutamato a través del sistema tálamo cortical. En el LSD se ha visto por la acción que tiene sobre los receptores 5-HT2A, la neurotoxicidad que puede presentar a largo plazo el uso de MDMA y para el caso de la ketamina, la afinidad que van a tener por los receptores D2 y la inhibición que va a tener en toda la actividad GABAérgica a nivel de la corteza prefrontal. Entonces, para el abordaje del chemsex, es importante tener en cuenta que, como les dije anteriormente, no todo el chemsex va a ser problemático, pero esto no quiere decir que ellos no necesiten un acompañamiento y como una reducción de daños dentro de su población. Pero nosotros tenemos que aprender a identificar lo que nosotros consideraríamos como un chemsex problemático para poder actuar de una manera más efectiva en ellos. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto que más se asocia con ya un chemsex problemático? El hecho de tener dificultad para tener relaciones sexuales sobrias, la dificultad para encontrar algo que les parezca interesante o una motivación para hacer cosas diferentes al chemsex, eh, la participación en chemsex que va a durar mucho más de lo previsto, el hecho de que se pierdan por algunas horas o días, incluso por estar involucrados pues, en la práctica del chemsex, que el tiempo tanto con amigos, familia u otras personas que sean muy importantes para la persona, que no están involucrados en su grupo de chemsex esté disminuyendo y que la fiesta del fin de semana y pues el juego, que es como también a veces le dicen, party and play, para referirse al chemsex, va a ser la única motivación durante toda la semana. En algunos estudios dicen que incluso llegan algunas personas que refieren que se
toda la semana en lo único que piensan es en la fiesta que van a tener el fin de semana y en cuántas sustancias van a consumir. Para estas personas que nosotros identifiquemos que pueden estar presentando un cáncer problemático, lo que se ha visto es que nosotros podemos ofrecerles un enfoque de autocontrol para el chemsex, que este va a incluir como 4 etapas que, como nos vamos a dar cuenta en la figura, no van a ser como algo lineal, sino va a ser algo cíclico. Entonces, lo primero que nosotros los podemos ayudar para restablecer el autocontrol al momento de involucrarse en estas prácticas sexuales es que primero nosotros les pidamos que establezcan unas metas específicas, que las metas sean, como les dije, específicas, y lo más importante es que sean como importantes, que sean grandes metas para que ellos tengan como el mayor interés y tengan que poner mucho más esfuerzo para poder desarrollarlas. Después de establecer metas claras y de tratar de priorizarlas sobre cuáles son las que en este momento están afectando mucho más a la funcionalidad de la persona, lo que nosotros tenemos que hacer es ayudarles a establecer planes para mejorar estas conductas que para ellos les parecen problemáticas en ese momento. Posteriormente al establecimiento de unos planes que sean reales y que se puedan cumplir, lo que tenemos que hacer es comparar cómo ha cambiado sus conductas y pues como su situación al momento de involucrarse con el chemsex con las metas que han establecido para poder realizar unos ajustes y una especie de feedback para poder volver las metas que sean mucho más logrables para la persona. En cuanto a la reducción de daño, que como les dije, no solamente va a ser para las personas que presenten un chemsex problemático, vamos a tener unas recomendaciones generales que pues deberían tener en cuenta. Como las sesiones de chemsex tienden a ser largas, de días completos, lo que podemos empezar a decirles o para ayudarles es en cuanto a la nutrición, que tengan una comida nutritiva antes de irse para la fiesta, específicamente para tratar de protegerlos contra el agotamiento que va a seguir pues después de involucrarse en estos actos sexuales prolongados. Además, se dice que los alimentos ricos en grasas van a proteger contra los efectos nocivos de la ingesta oral de metanfetaminas. En cuanto a la salud sexual, se dice que como están tan desinhibidos por todas las sustancias que están utilizando, puede ser que a las personas se les olvide qué tanto tienen que cambiar lo que serían los condones, si tienen o no tienen puesto un condón. Entonces, la meta o la idea dentro de la reducción de daño frente a la salud sexual es explicarles que los condones se deben cambiar mejor después de cada 30 minutos de estar en relaciones sexuales o que estos condones pues podrían romperse. Además, se dice que podríamos recomendar lubricantes a base de agua, ya que los otros lubricantes pueden corroer el látex de los condones y pues hacerlos que se rompan mucho más fácil. Adicionalmente, es importante decirles que deben tomar descansos durante las sesiones de chemsex, ya sea para hidratarse, especialmente con agua o con zumos de limón, etcétera, tomar un refrigerio y evitar agotar el cuerpo. Que es importante que el alcohol, la cafeína y el azúcar deberían ser evitados, ya que pueden contribuir pues, a la deshidratación, mientras que los electrolitos son muy útiles en estos casos. Y tenemos que explicarles que hay que tener una precaución con los chems. Es importante decirles que es mejor tomar dosis más pequeñas y a intervalos de tiempo más largos para ayudarlos a tratar de mantener un registro tanto de los efectos de la sustancia como de cuánto han consumido para poder protegerlos contra una posible sobredosis. En cuanto a unas recomendaciones un poco más específicas, nos vamos a dar cuenta de que la atención a estas personas que ya van a sufrir una práctica problemática del chemsex va a ser compleja. Por lo tanto, va a ser necesario el uso de algunas intervenciones que sean integradoras y específicas para ellos. Se dice que para estos pacientes que ya presentan una práctica problemática hay diferentes tipos de terapia para ayudarlos. Dentro de las que más se describen son la terapia cognitivo-conductual, el manejo de las contingencias y la terapia cognitivo-conductual específica para los homosexuales. ¿Qué va a hacer esta terapia? Va a ser una terapia que va a integrar los elementos de la terapia cognitivo-conductual estándar con el comportamiento y los elementos específicos tanto culturales y sociales de los usuarios del chemsex.
En cuanto a medicamentos con los que podríamos ayudar a los pacientes que presenten una práctica problemática del QEMSE, se ha visto que algunos antidepresivos atípicos o el uso de la naltrexona ayuda a disminuir el riesgo sexual y al riesgo asociado pues al consumo de las metanfetaminas, que es eso que les comentábamos, que es la desinhibición, que lleva a que se involucren en conductas sexuales pues de riesgo. En cuanto a la abstinencia, especialmente para la abstinencia con el GBL y el GHB, se ha visto que en algunos casos se están utilizando benzodiazepinas y neurolépticos e incluso barbitúricos y que estos se han visto que tienen pues una buena eficacia en estos casos. Y para el mantenimiento, algunas personas están utilizando el baclofen. Y como les dije, no solamente van a haber riesgos frente a la salud mental, sino que van a haber riesgos a nivel de la salud física. Es importante explicarles de la prevención de las enfermedades de transmisión sexual a través de intervenciones preventivas y de reducción de daños. Entre las principales estrategias de reducción de daños podemos tener programas de distribución de condones e intercambio de agujas para las personas que se involucran en slam sex, además de ofrecerles tanto profilaxis posexposición como la oportunidad de poder acceder a la profilaxis preexposición. Entonces, eso sería todo por la revisión de hoy. Estas son las referencias. No sé si alguno tenga preguntas. Mientras tanto, no sé si el doctor Jeffrey quiere hacer una intervención. Hola chicos, no, pues sí, ahí está maravilloso casi toda la revisión. Ahí hay pues algunos puntos chéveres que hay que puntualizar. Entonces, claro, ustedes revisan la literatura y ahí sale, realmente la sustancia más consumida en el cáncer es el GHB y el GLB, de sus análogos. Aparte de las causas de morbilidad que ustedes dijeron, hay unas causas de mortalidad. Y la causa de mortalidad más importante es con el GHB en otros países, porque además tienen que saber que GHB no hay en Colombia y el que dice que consumió GHB en Colombia, muy probablemente se lo vendieron chiviado. El dilema es que la GHB con combinación con alcohol es un gran depresor y puede generar muertes relacionadas con. Entonces, sí, también se reporta mortalidad. Eso es importante tener en cuenta. Las tasas de prevalencia en personas, hombres que practican sexo con hombres de VIH es del 70%. Entonces, mandatorio, pacientes que realizan chemsex, hay que pedirles sí o sí una batería de pruebas para enfermedades de transmisión sexual, especialmente VIH, porque es lo que más prevalencia hay. Como ustedes bien lo explicaron, la razón principal es como una liberación para tener un sexo, pues, digamos, más desinhibido, pero en personas que tienen VIH es precisamente pues por el estigma que genera el VIH en estos pacientes, entonces eh, usan este tipo de sustancias para liberar, pues como esa represión y ese estigma que ellos tienen alrededor y lo puedan hacer de una manera, pues, como más extrovertida. GHB mefedrona en Colombia no hay, entonces eso termina siendo en la literatura. Sin embargo, en Colombia sí se popularizó el uso de metanfetamina, que en la calle se le conoce tina. Entonces, pacientes que ustedes les lleguen, es que estoy consumiendo tina, es que probé la tina, entonces tina es metanfetamina y entonces hay que preguntar directamente, ¿tú haces chemsex, tienes citas en aplicaciones y demás? Y es como una parte importante. La metanfetamina en Colombia hay dos formas de consumo. Una es inhalada, es nifada, y la otra es inyectada. Tuve un paciente que la consumió por mucosas, entonces a través del ano o a través del pene, en la penetración se aplican este polvo, porque es como un cristal, es parecido al MD, y se lo inyectan y pues se da la penetración por mucosas, entonces es como más mórbido. Ese paciente tuvo la metanfetamina. Bueno, Mateo dijo que los psicodélicos eran empatógenos. Depende. Hay psicodélicos empatógenos que son los clásicos, el MDMA, el éxtasis,
Y sí viene de la palabra empatía, genera empatogenicidad, abrazar, querer, y eso es lo que se busca en el KEM, pero hay ciertas sustancias del KEM que también puede ser, eh, es generar psicosis, y esa especialmente es la metanfetamina. Cuando se la inyectan, genera unas paranoias, y este paciente que les cuento que tuvo la penetración con metanfetamina hizo un episodio psicótico con paranoia y pues terminó hospitalizado en la clínica. Hay un estudio que ustedes nos referenciaron, que es el único que hay en Colombia de Chemsex, que lo hizo Échele Cabeza cuando se ve en la cabeza. Lo hizo en el 2021, preciso en pandemia, un contexto muy cercano a pandemia, y es que el Chemsex en Colombia se popularizó en pandemia por las aplicaciones de citas, por internet, también pues hubo una déficit de tráfico de drogas, así como hubo déficit de muchas cosas, y también déficit de tráfico de drogas, entonces ellos decidieron hacer un estudio. Se los recomiendo, búsquenlo. Eh, no, ya quería puntualizar esas cosas. Listo, muchas gracias, doctor. Pues estamos viendo si alguien nos envía alguna pregunta al chat, pero pues todo apunta a que no. Si quieren, pues damos unos 10 segundos a ver si alguien abre el micrófono, si quiere hacer una pregunta. Bueno, entonces, si el doctor no tiene nada más que decir y pues no hay más preguntas, creo que podríamos dar por terminada esta charla. Les agradecemos a todas las personas que se conectaron y sobre todo agradecemos mucho al doctor por darnos de su tiempo. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego, chicos. Listo, gracias, doc. Y para los miembros activos, ahorita les mandamos el link, la palabra es CHEM, CHM.